Buen día a todos. Yo soy Ernesto Benítez Rodríguez y en esta ocasión voy a hablarles acerca de un ejemplo de la utilización del criterio de la segunda derivada para encontrar máximos o mínimos de una función. Ok, muy bien. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Sea f de x igual a 100 sobre x más x, una función. Suponemos que derivable en un intervalo. Encuentra los puntos críticos de la función y utiliza el criterio de la segunda derivada para determinar si son máximos o mínimos. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos? Como lo mencioné, solución. Pues primero que nada tenemos que ver dónde está bien definida la función. Pues vemos a simple vista que es una función, tiene una parte de un cociente, ¿no? Aquí, 100 sobre x, y esa expresión no está bien definida para x igual a 0. Y bueno, más x está definido para todos. Entonces tenemos que el dominio de la función es todos los reales menos el cero. Ok, muy bien. Eso es bastante buena información. Siguiente, ¿qué tenemos? Pues vamos a encontrar la primera derivada de la función. Para esto vamos a derivarla directamente. Tenemos la derivada de 100 sobre x más x con respecto a x es igual a, pues es una suma, es una función suma que tenemos la derivada de una suma, la suma de las derivadas. Entonces podemos dividir derivada de 100 sobre x con respecto a x más derivada de x con respecto a x. Ok. En el primer caso tenemos x a la menos 1 y en el segundo caso tenemos x a la 1. Ok, utilizamos las reglas de las potencias y además podemos sacar la constante de la derivada. ¿Qué tenemos entonces? Sacamos el 100, tenemos 100, entonces tenemos 1 sobre x, que es como x a la menos 1. Utilizando la regla de la potencia tenemos la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Aquí está. Lo expresamos como menos 100 sobre x al cuadrado. Y la derivada de x con respecto a x es simplemente la constante 1. Entonces la primera derivada de la función es 100 sobre x cuadrada más 1. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar los puntos críticos de la función. Es decir, aquellos puntos donde la primera derivada de la función es igual a 0. Entonces igualamos la función. La primera derivada de la función es igual a menos 100 sobre x al cuadrado más 1 igual a 0. Si solo sí, bueno, agarramos la última igualdad, podemos pasar el más 1 al otro lado, pasa como menos 1. Tenemos menos 100 sobre x cuadrada igual a menos 1. Si solo sí, simplemente despejamos x, ¿no? Aquí pasamos x para acá, de esta división pasa multiplicando. Y todo lo multiplicamos por un menos, nos queda x cuadrada igual a 100. Ok, esto es un cuadrado, como recordarán todos, hay dos soluciones para esta ecuación. ¿Cuál es la raíz de 100? Pues 10, pero también tenemos que tomar en cuenta la raíz negativa. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que x es más 10 o x es igual a menos 10. Más 10 al cuadrado es 100 y menos 10 al cuadrado es 100. Entonces, lo que podemos concluir es que esta función tiene dos puntos críticos, más 10 y menos 10. Ok, muy bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que calcular la segunda derivada. ¿Ok? Para conocer si los puntos críticos son máximos o mínimos, necesitamos la segunda derivada de la función, la cual vamos a calcular. Tenemos que la segunda derivada de la función es simplemente la derivada de la primera derivada. Entonces tenemos la derivada de menos 100 sobre x cuadrado más 1 con respecto a x, es una suma. Entonces, la suma de las derivadas, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y bueno, aquí ya me salté un paso. Tenemos la derivada de esta función más la derivada de una función constante, que es 0. Entonces, la derivada de 100, bueno, sacamos el menos la derivada de 100 sobre x cuadrada con respecto a x, a que es igual. Pues igual utilizamos la misma regla para las potencias. Tenemos un x a la menos 2. Entonces, su derivada es menos 2x a la menos 3.
¿ok? Y sacamos el 100. Entonces, menos 2 por 100 es menos 200, pero teníamos un menos aquí, entonces es más. Por x a la menos 3 o sobre x al cubo, ¿no? Entonces ya tenemos la segunda derivada de la función f. La segunda derivada de la función f es 200 sobre x al cubo. Muy bien. Una vez que tenemos la segunda derivada de la función f, lo que nos resta es evaluar los puntos críticos en la segunda derivada. Ahora evaluamos la segunda derivada de los puntos críticos. ¿Cuál es nuestro primer punto crítico? Pues como recordarán, el primero es 10. Entonces evaluamos la segunda derivada en el punto x igual a 10. Bueno, es la segunda derivada, aquí me faltó. Vamos a anotarlo. Segunda derivada. La segunda derivada evaluada en 10 es 200 sobre 10 al cubo. Pero 10 al cubo es 1000. Entonces tenemos 200 sobre 1000, que es igual a 0.2. Tenemos que esta cantidad es positiva. De acuerdo al criterio de la segunda derivada, tenemos que si en un punto dado evaluamos la segunda derivada, en un punto crítico evaluamos la segunda derivada, si es mayor que 0, entonces tenemos un mínimo de la función. ¿Ok? Entonces concluimos. Por lo tanto, x igual a 10 es un mínimo de la función. Correcto. ¿Qué más? Entonces luego evaluamos la segunda derivada en el otro punto crítico, en x igual a menos 10. Aquí también faltó la derivada segunda, aquí está. La segunda derivada evaluada en menos 10, que es igual a 200 sobre menos 10 al cubo. Menos 10 al cubo, bueno, 10 al cubo es 1000, menos 1 al cubo es menos 1. Entonces tenemos uno negativo, un signo negativo aquí. Entonces tenemos menos 200 sobre 1000, que es igual a menos 0.2, que es menor que 0. Entonces podemos concluir, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, que nuestra función tiene un máximo en el punto crítico x igual a menos 10. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos los puntos, bueno, ya evaluamos los puntos críticos en la segunda derivada de la función y hemos obtenido que x igual a 10 es un mínimo y x igual a menos 10 es un máximo. Ok, pues para verlo más claramente vamos a graficar la función en GeoGebra. ¿De acuerdo? Tenemos la función. Nuestra función es de esta forma. Como ven, no está definida en cero. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues aquí puse los puntos importantes, ¿no? El mínimo de la función tenemos que es en 10,20. ¿De acuerdo? Ajá, en 10. Y el máximo de la función es en menos 10. Como ven, aquí es el punto menos 10, menos 20. Sí, aquí tenemos la función en 10 es 20 y la función en menos 10 igual es menos 20. Recuerden que la función está dada como 100 sobre x más x. Si evaluamos esto en 10, 100 entre 10 es 10, más 10 son 20. Y si evaluamos esto en menos 10, ¿qué tenemos? 100 sobre menos 10, menos 10, menos 10, menos 20. Todo corresponde. Entonces, nuestra función es esa y efectivamente la gráfica que hemos encontrado nos dice que nuestro estudio analítico de la función es correcto. El mínimo está en menos 10 y el máximo, perdón, el mínimo está en 10 y el máximo está en menos 10. Ok, muy bien. Bueno, espero que esta cápsula les haya servido para poder entender de mejor manera lo que es el criterio de la segunda derivada y este ejemplo les haya ayudado para poder pues, realizar algunos otros ejercicios u otros, digamos, problemas que ustedes tengan. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.